Hola a todos, vamos a empezar con el tema 9, el reino plantas. Aquí os he puesto un dibujito sobre las eras geológicas, que aunque todavía no tenéis por qué saberlas, sí es bueno que os vayáis familiarizando con ellas, porque en cada una de ellas ha pasado algo y una gran parte de ese algo es lo que ha pasado con la evolución de las plantas. Como veremos, hay diferentes tipos de plantas, unos más evolucionados que otras, y que han ido apareciendo escalonadamente. Por ejemplo, aquí en el Cámbrico, que es cuando aparece la vida tal y como la conocemos, tanto en los animales, digamos con dos ojos, con un cerebro, con una columna vertebral y demás. Aquí todavía las plantas terrestres no existían, había solamente líquenes y en los mares había solamente algas verdes que se llaman las clorofitas, ¿vale? Aquí en el Ordovícico, con este nombre tan extraño, empezaron a surgir ya las primeras plantas que colonizaron la tierra, ¿vale? Los musgos, lo que llamamos la verdina. Aquí en el Silúrico, pues ya empezaron a aparecer los helechos, ¿de acuerdo? Y aquí, es decir, ha sido todo esto una sucesión de cosas. Así que estos periodos geológicos de la era paleozoica, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, por lo menos ya os tiene que ir sonando un poquito familiar. Después de la era paleozoica, ya que estamos con los dinosaurios, viene la era mesozoica, ¿vale? Dentro de la era mesozoica hay tres periodos. El primero es el Triásico, después viene el Jurásico y después ya por último viene el Cretácico. Los dinosaurios aparecieron, o mejor dicho, se hicieron dominantes durante el periodo Jurásico, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Venga, entonces, el reino de las plantas, ¿qué tenemos que decir de ellos, ¿vale? De las generalidades. ¿Qué características tienen las plantas? Las plantas son unos seres pluricelulares, eso significa que están compuestos por muchas células, de lo cual se deduce ¿qué? ¿Qué se deduce de ahí? Venga, pues que si son pluricelulares son eucariotas. ¿Y esto por qué? ¿Hay algún procariota pluricelular? No. Es decir, no hay ningún procariota pluricelular. Todos los seres pluricelulares son eucariotas. ¿Ve? Y esto significa también que una planta, un matojo, se parece más a un elefante y el elefante al matojo que entre sí a una bacteria, ¿vale? Porque tanto el matojo que vemos en la cuneta de una carretera como el elefante son los dos seres eucariotas y se parecen entre ellos muchísimo más, infinitamente más que a una bacteria. Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pues así es. ¿Por qué? Porque tanto las células del matojo, de la planta, como las del elefante, tienen los dos núcleos y tienen una serie de orgánulos. Entonces, como volvemos a decir, las plantas son seres pluricelulares y por lo tanto son eucariotas. Aparte de eso son autótrofas, ¿vale? Autótrofo viene del griego, que significa auto por sí mismo, y trofo, que significa alimentarse. Es decir, ¿qué es lo contrario de autótrofo? Pues heterótrofo, que se alimenta de cosas diferentes a sí mismo, ¿vale? Las plantas, como ya sabemos, viven fijas al suelo, ¿vale? Todas las plantas viven fijas al suelo, no se mueven. Bueno, pues todas las plantas no viven fijas al suelo. Hay plantas acuáticas, como por ejemplo los nenúfares, que no viven fijos al suelo, de hecho viven flotando. ¿Sabéis qué es un nenúfar? Vale, esas plantas tan bonitas que ponen en los estanques, con esas flores rosas o blancas tan grandes, ¿vale? Bien, entonces las plantas no se mueven. Bueno, eso es un poquito relativo. La planta crece, ahí las plantas trepadoras generan una serie de zarcillos con los que se van enredando en las ramas de las plantas más grandes sobre las que se van trepando, ¿vale? Y las plantas de generación en generación pues se van moviendo, ¿vale? Vamos a continuar. Entonces, dentro del reino plantas tenemos plantas sin semillas y tenemos plantas con semillas, ¿vale? Las plantas sin semillas son las plantas más primitivas que hay, ¿vale? Estas plantas que no tienen semillas necesitan ambientes húmedos y protegidos del sol, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan ambientes húmedos y protegidos? Porque son evolutivamente las más próximas a las algas de las que
proceden todas las plantas, ¿de acuerdo? Será algo así como los anfibios del reino de las plantas, los más primitivos. Hay dos tipos, que son las briófitas y las pteridófitas o los helechos. Briófitas, ¿vale? Viene del griego briein, que significa hinchar, expandirse. Entonces también viene la palabra embrión, ¿vale? Embrión sería literalmente esa cosa que se expande, que crece. ¿Crece dónde? Dentro del vientre de su madre, ¿vale? Entonces tenemos que ¿por qué las briófitas son esas plantas que se hinchan o que se expanden? Pues porque cuando llueve esas plantas absorben muchísima agua y se hinchan, ¿vale? Y aumentan mucho su volumen, ¿vale? Aumentan muchísimo su volumen. Entonces, los dos tipos de briófitas básicos que hay son los musgos y las hepáticas, ¿vale? Los musgos son lo que nosotros llamamos comúnmente la verdina que vemos en las paredes o en los muros. Son unas plantas muy antiguas y muy primitivas. Aparecen en el Ordovícico, ¿vale? Que es, como ya hemos dicho antes, el periodo posterior al Cámbrico, ¿vale? Hace unos 450 millones de años. Son años, ¿verdad? No tienen ni raíces, ni tallo, ni hojas verdaderas, solamente rizoides, cauloides y filoides. Pero, ojo con esto, son unas plantas extremadamente importantes, porque al absorber muchísima agua, durante las épocas de sequía van liberando ese agua. Y de ese agua es de la que básicamente el resto del bosque va viviendo, gota a gota. Después tenemos los pteridófitas o los helechos, ¿vale? Los tipos de pteridófitas o helechos, bueno, son algo un poquito demasiado complejo para verlo aquí. Serían los licopodios, los equisetos, en fin. Es una clasificación un poquito compleja y que siempre está en revisión. Pero bueno, básicamente los helechos que nosotros conocemos sería el helecho de pescadero, ¿vale? Que sería, cuyo nombre científico es el Pteridium aquilinum, que es el que vemos generalmente en las macetas, ¿vale? Con esas hojas grandes con forma de triángulo. Entonces estas pteridófitas o helechos son unas plantas también antiguas, no tanto como las briófitas, pero también son bastante antiguas. Aparecen en el Silúrico, una planta que se llama Coxonia, que por no tiene ni siquiera hojas, ¿vale? Hace unos 425 millones de años. Ya tienen raíces, ya tienen tallo, que se llama rizoma, ya tienen hojas, que se llaman frondes. Después tenemos las plantas con semillas o espermatófitas. Espermatófita significa de esperma, del griego, significa semilla, y fita, que significa planta, plantas con semillas. Estas plantas ya no necesitan vivir cerca del agua y toleran exposición directa al sol, están mucho más evolucionadas. Tenemos dos tipos básicos, las gimnospermas, que son las más primitivas, y las angiospermas, que serían ya las más importantes, ¿vale? Y las más evolucionadas, como veremos ahora. ¿Cuáles son las gimnospermas? Pues son los pinos de toda la vida, los enebros, los cipreses, las araucarias. ¿Sabéis qué es una araucaria? Una araucaria es una araucaria. Araucarias serían básicamente este árbol, ¿vale? Este árbol sería esta araucaria. ¿Vale? Sería este árbol. Sería la araucaria. ¿Vale? Es un árbol bastante primitivo, ¿vale? Y de hecho parece ser que los dinosaurios se alimentaban de árboles semejantes a este. Entonces, aparte de esto, bueno, pues tenemos que estas gimnospermas aparecen en el periodo devónico, hace unos 400 millones de años. Hace unos 400 millones de años de un género de plantas, de un orden de plantas que se llama las cordaitales, un orden que tampoco tenéis que saber, lo pongo aquí para que os vaya sonando un poquito, ¿vale? Y las pteridospermales. ¿No? Las cordaitales, digamos, que dan lugar, como ya veremos, a las coníferas, a los pinos, y las pteridospermales darán lugar a las cicadales, que a su vez darán lugar a
las angiospermas. Pero bueno, sus semillas se agrupan en piñas. Y después tenemos las angiospermas, que son las plantas más importantes. Tenemos que angiospermas son monocotiledóneas como el trigo o como todas las gramíneas, como la avena, por ejemplo, o las dicotiledóneas como los olivos, los robles, las encinas, en fin. Aparecen en el Jurásico a partir de las cicadales, de un orden de plantas que se llaman cicadales, ¿vale? Tenemos una planta en los jardines que se llama Cicas revoluta, que ahora os enseñaré. Hace unos 200 millones de años. Protegen sus semillas con frutos, y son el grupo de plantas más avanzado, diverso y dominante. Bien, entonces podemos considerar que esta planta, ¿vale? La Cicas revoluta, es pariente de aquellas que dieron lugar a las primeras angiospermas, ¿vale? Esta planta la hemos visto, ¿verdad? Muchas veces en los jardines. A ver si, ahí está. Bueno, pues esta planta no es una palmera, ni se parece a una palmera, ¿vale? De hecho, sigue siendo una gimnosperma, bastante evolucionada, pero sigue siendo una gimnosperma. Después, como decimos, bueno, pues las angiospermas son el grupo de plantas más avanzado, más diverso y más dominante, como ya veremos un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la importancia de las plantas en la biosfera? Bueno, pues porque sin oxígeno no se respira y son las plantas las que producen el oxígeno. Son las plantas las que absorben el dióxido de carbono. Sin plantas, la atmósfera de la Tierra será como la de Venus, un aire completamente volcánico, irrespirable. Son los principales productores primarios. Sin plantas no hay nada que comer. Sin plantas no comen las vacas y los animales carnívoros como nosotros, o omnívoros como nosotros, pues tampoco podríamos comer. Aparte de eso, son antierosión. Sin plantas no hay suelo. Son las plantas las que crean el suelo. El suelo tampoco no se genera de nada. Si no hubiera plantas, el suelo no pasaría de ser un conglomerado de piedras más o menos sueltas. Es decir, ese suelo no se formaría ni tampoco se conservaría. ¿Por qué? Porque la lluvia se lo llevaría. Si no hubiera plantas con sus raíces que retuvieran el suelo, pues esa tierra pues se iría, ¿vale? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los desiertos, ¿vale? Por ejemplo, cuando pasa un rebaño de cabras, sobre todo en los países que están al sur del Mediterráneo, un rebaño de ovejas y se comen las plantas arrancando desde las raíces, que lo que ocurre en cuanto llega el más mínimo aire o la más mínima lluvia, se lleva esa tierra, entonces ese lugar se queda en la roca desnuda o solamente con piedra, entonces ahí ya no puede crecer nada,